Capítulo 1. De mutuo acuerdo. Eso era lo que afirmaban los papeles del divorcio, escrito con tinta negra y en negrita, haciendo que resaltase sobre la blancura del papel. De mutuo acuerdo. Lacey suspiró mientras miraba los documentos. Un adolescente con la cara llena de granos y actitud indiferente, como si aquello no fuera más importante que una caja de pizza, le había entregado en mano aquel sobre color manila de aspecto tan inocente en la misma puerta de su casa. Y aunque Lacey había sabido al instante por qué estaba recibiendo una carta certificada, en un primer momento no había sentido nada. La magnitud de lo ocurrido no le había alcanzado hasta que se había dejado caer en el sofá del salón, junto con la mesita del café, donde había abandonado su capuchino, todavía caliente, al oír cómo llamaban a la puerta, y había sacado los documentos de su interior. Los papeles del divorcio. Divorcio. Su reacción había sido gritar y tirarlos al suelo, como si tuviera fobia a las arañas y acabasen de enviarle una tarántula viva. Y allí era donde estaban ahora, diseminados sobre la extremadamente cara alfombra impuesta por las últimas tendencias que le había regalado Saskia, su jefa, en la empresa de diseño de interiores en la que trabajaba. La frase David Bishop versus Lacey Bishop le devolvió la mirada. Empezó a distinguir palabras entre el caos de letras sin sentido. Disolución de matrimonio, diferencias irreconciliables, de mutuo acuerdo. Recogió los papeles con cuidado. Bueno, no era exactamente una sorpresa. Después de todo, David había puesto fin a su matrimonio de 14 años al grito de «¡Ya te llamará mi abogado!». Pero aquello no había preparado a Lacey para la bomba emocional de recibir una copia física de dichos documentos y de sentir su peso, su solidez, y ver aquel horrible texto negro y remarcado que declaraba que era de mutuo acuerdo. Así era como se hacían las cosas en Nueva York, siguiendo el argumento de que los divorcios, donde nadie era culpable, eran menos engorrosos, ¿verdad? Pero lo de mutuo acuerdo era pasarse, en opinión de Lacey, porque según David, había sido ella la que lo había obligado a divorciarse. Tenía 39 años y no había habido ni un bebé. No había tenido ni el más mínimo deseo. No había sentido ningún impulso hormonal al ver a los hijos recién nacidos de sus amigas, y había habido muchos, casi como si se materializasen de la nada, en un flujo sin fin de bonitos seres diminutos y revoltosos que no despertaban absolutamente nada en su interior. «Eres un reloj que todavía tiene que dar la hora», le había explicado David una noche mientras se tomaba una copa de merlot. Lo que en realidad había querido decir, por supuesto, era «Nuestro matrimonio es una bomba de relojería». Lacey soltó un profundo suspiro. Ojalá hubiese sabido durante su boda, con 25 años y en mitad de un remolino de felicidad, confeti blanco y burbujas de champán, que el priorizar su trabajo por encima de la maternidad acabaría convirtiéndose en una espectacular patada en el culo. De mutuo acuerdo. ¡Ja! Se puso a buscar un bolígrafo con unas extremidades que de repente pesaban como si estuviese hechas de hierro, y dio con uno en el cuenco para las llaves. Al menos ahora las cosas estaban organizadas. David ya no andaba corriendo de un lado al otro en busca de zapatos perdidos, llaves perdidas, carteras perdidas ni gafas de sol perdidas. Aquella era una época en la que todo seguía justo donde lo había dejado, pero en aquel momento no le resultaba un gran premio de consolación. Volvió al sofá con el bolígrafo en la mano y lo colocó sobre la línea de puntos donde se suponía que debía firmar. Pero, en lugar de tocar el papel con la punta, Lacey se detuvo con el bolígrafo en el aire. A duras penas, a 1 milímetro por encima de la línea, como si hubiese una barrera invisible entre la punta y el papel. Las palabras «cláusula de mantenimiento entre esposos» le habían llamado la atención. Frunció el ceño y volvió a la página donde se estipulaba esa parte, examinando la cláusula.
Para seguir escuchando este audiolibro gratuitamente, haz clic en el enlace de la descripción y podrás escucharlo completo sin coste gracias a la prueba de 30 días de Audible.